múltiples premios, entre ellos, y en las notas que tengo yo aquí, un premio en 2009 del Instituto Danone a la divulgación científico-periodística en alimentación, nutrición y salud, y un premio 2012 Onda Cero Radio a la trayectoria profesional. Así que creo que hoy estamos ante un ponente y un experto en temas nutricionales del que deberíamos aprovecharnos en la medida, lógicamente, que él nos deje. Termino con una cita que leía en uno de sus artículos, no es de él, es de Mark Twain, o al menos así la recoge él en el inicio de ese artículo. Me llamó poderosamente la atención, entre comillas: el hombre es el único animal que come sin tener hambre, que bebe sin tener sed y que habla sin tener nada que decir. Lo primero probablemente nos haya ocurrido a todos, lo último probablemente también a más de uno, no el caso de Juan hoy aquí. Vamos, insisto, a aprovecharlo y bueno, pues a documentarnos debidamente sobre las experiencias que él nos pueda contar. Un placer, Juan, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Se me escucha por allí al fondo bien? ¿Sí? Bien. Ahora sí me pongo esto. Evidentemente la frase no es mía, pero más me gustaría que hacer frases de ese calado, ¿no? De la de Mark Twain. Y precisamente venía a colación de la importancia que tiene la divulgación en el tema de, bueno, en casi todo el tema científico, pero todavía más si cabe en el tema de la alimentación, un mundo o un terreno en el que aparentemente todo el mundo se siente libre de dar su opinión y de lo bien que le ha ido la dieta cual, de lo importante que es tomar tan proporción de macronutrientes o este determinado mineral o los omega 3 y, sin ir más lejos, todos, o bueno, tenemos acceso muy fácil a todos estos suplementos dominicales de no importa qué periódico, ya sea, pues, yo qué sé, el XL semanal, el Mujer Hoy, el del Mundo, el del País, en el que indefectiblemente, no sé si os habéis dado cuenta, siempre hay una relación, una mención a alguna cuestión nutricional. Y bueno, pues muchas veces esa información que nos llega a nosotros como ciudadanos, a nosotros como consumidores, desde mi perspectiva, puedo decir, no sé hasta qué punto coincidiréis conmigo, en que, bueno, pues muchas veces es mejorable, ¿no? Y muchas veces lo que dicen en un determinado número, en uno de estos suplementos, en el número siguiente de la semana siguiente, pone lo contrario o algo que cuando menos choca o que no encaja. Esto está roto, este puzzle no encaja, ¿no? Y eso es un desastre. Entonces, de ahí precisamente lo de la frase de Mark Twain, porque una de las facetas profesionales en las que me he especializado, bueno, la que me ha llevado la vida, que decía antes Patricia, ¿no? Esas cosas que nos suceden mientras nosotros hacemos planes de otras cosas, pues me ha llevado a la divulgación y, bueno, pues ya me diréis a ver qué tal me sale, si eso luego al final. Efectivamente, en la presentación me decía que el título de la ponencia de hoy tiene mucho de parecido con uno de los libros, no muchos, solamente he escrito 2, o solamente se han publicado 2, en concreto con el primero que se llama textualmente Con las manos en la mesa, y por eso quiero decir que si alguien considera que esto es un conflicto de intereses para vender más libros, estáis totalmente equivocados, porque este libro ya no está, quiero decir, ya se ha vendido todo lo que se había de vender, no hay más ediciones. Así que si lo encontráis por ahí, pues podéis haceros casi como con un incunable de hace 5 años. Una cosa un poco rara, pero bueno. Tengo la esperanza de que algún día se reedite revisado, ¿vale? Desde el año 2010. Y en este caso, precisamente, se hacía un repaso pues, a todos esos mitos, bueno, a todos es un poco pretencioso por mi parte, a muchos de los mitos que frecuentemente abundan entre la población general en relación al de si comer fruta antes, durante o después de las comidas, si hay que hacerlo entre horas, si beber agua, que si las grasas buenas, que si las grasas malas, que si la mantequilla, que si la margarina, que si la policía de los Estados Unidos utiliza la Coca-Cola para limpiar la sangre de los accidentes de tráfico, que también es otro de los mitos que funciona por ahí, ¿no? Bueno, y todo ese tipo de cosas. Todo desde una perspectiva, intento desde el humor o desde la cercanía, pero sin olvidar el rigor científico. Bueno, y de eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Del rigor científico, poniéndolo un poco en relación con lo que vosotros sabéis, ¿vale? Una de las cosas que más se han repetido aquí, en concreto a través de la anterior ponencia, es el tema de la alimentación saludable.
¿Qué es una alimentación saludable? ¿Alguien, así a vuela pluma, tiene una idea rápida, concisa y concreta de qué puede ser la alimentación saludable? Más allá de una alimentación que le digas, ¡eh! ¡Hola! Alimentación, claro, saludable, a la que se le saluda. Más allá de esa tontería, ¿alguien tiene, y chiste malo donde los haya, tiene alguna idea de qué puede ser la alimentación saludable? ¿Cómo lo definiríamos de forma breve? Alimentación equilibrada. Fantástico. Muy bien. ¿Qué es alimentación equilibrada? Comer de todo, en su justa medida. Bueno, no vamos mal. Yo creo que hay algo más. Mirad, desde mi punto de vista, esto es una definición que no la vais a encontrar es difícil encontrarla en algún medio, en algún punto, pero después de pensar bastante sobre el tema, yo definiría la alimentación saludable como aquella que hace alusión a 4 componentes característicos. Una, quizá la primera que nos viene a la cabeza cuando hablamos de alimentación saludable, que es tomamos o comemos alimentos con el fin de aportarnos una cierta cantidad de energía. ¿Sí? Las famosas kilocalorías, las famosas y las temibles kilocalorías al mismo tiempo. Os veo a algunos tomar nota, os lo agradezco. Esta presentación se queda aquí y queda a vuestra disposición para que luego pues hagáis el uso que queráis. Se lo dejo a la casa, ¿no? Creo que se dice aquí la casa. Pues, y luego, si os la cede, por mi parte es totalmente difundible. Tomamos alimentos como todos los seres vivos, necesitamos una cierta cantidad de energía. Todos los seres vivos, desde una margarita, una lombriz de tierra, una ameba, un caballo, nosotros necesitamos energía para seguir funcionando. Somos un ser vivo y necesitamos energía. ¿Y con esto acabamos? Quiero decir, la alimentación equilibrada, la alimentación saludable es aquella que ajusta las calorías que necesitamos a las calorías que ingerimos. Habrá algo más, ¿no? Porque si no, con un saquito de azúcar al día ya tendríamos suficiente, pero parece que no. ¿Qué más cosas necesitamos? Pues dentro de este mismo terreno, como veis, está dividido en dos ámbitos, que ahora los destacaré. Otra de las cosas que necesitamos son nutrientes esenciales, nutrientes que necesitamos aportar con los alimentos porque nosotros no los podemos fabricar y al mismo tiempo los necesitamos, porque de otra forma entraríamos en una enfermedad carencial, un déficit nutricional. Las amebas tienen sus nutrientes esenciales, las lombrices sus nutrientes esenciales, las margaritas sus nutrientes esenciales y nosotros nuestros nutrientes esenciales, ¿vale? Por eso lo de tener que comer de una determinada forma, con una determinada variedad de alimentos. No vale cualquier cosa, no vale solo ese saquito de azúcar que hacía referencia, o lo que haría referencia, esta energía. Bien, hemos acabado con la parte de arriba. ¿Y qué hay en la parte de abajo? ¿Y qué es tan importante como todo esto? Porque la mayor parte de las dietas que nosotros conocemos al uso se centran en esto, en ajustar la cantidad de calorías con una determinada proporción de nutrientes. ¿Y ya está? No, ni muchísimo menos. Por lo menos en nuestro entorno, y digo en nuestro entorno porque no es la misma nuestra situación que la que podamos vivir en un país del tercer mundo, además, tenemos que comer de una forma saludable, dando cuenta de nuestros hábitos alimentarios. Es decir, esa satisfacción en el comer, ese placer en el comer, a través de los hábitos alimentarios. Nosotros nos gusta comer como nos gusta comer en virtud de lo que nuestro entorno, nuestra familia nos ha hecho llegar. ¿Me podéis levantar la mano aquí cuántos habéis comido alguna vez con palillos chinos o japoneses? No, yo lo levanto porque lo he hecho. Venga, ánimo. Antes han salido 5 y hemos montado aquí, ha montado Patricia unas risas terribles. ¿Solo? ¿Coméis todos los días con palillos chinos o japoneses? No. ¿Por qué no? Bueno, pues porque no está dentro de nuestra cultura, hay muchas cosas que están involucradas y sobre los hábitos alimentarios daría para hablar, pues bueno, como una presentación como esta o 4 o 5 como estas tranquilamente. Y al mismo tiempo, también esa alimentación saludable en nuestro entorno es la que compromete también las cuestiones gastronómicas. ¿Alguien se ha ido alguna vez a un restaurante y se ha gastado, por poner un ejemplo, 45 € en un cubierto?
¿Podéis levantar la mano el que lo haya hecho? O más. O más. Yo no lo voy a decir porque me da vergüenza, pero bueno. El límite. Pues claro, lo hacéis todos los días, os gastáis 45 euros por comer por persona, ¿no? Fijaros, hay dos terrenos francamente, totalmente diferenciados, el terreno de la salud y el terreno del placer. La mayor parte de las veces, buena parte de la población vive centrada en este terreno, en disfrutar comiendo. Su primera pulsión a la hora de elegir los alimentos que va a poner en su mesa en el día a día o en la celebración de una boda o la de un cumpleaños o la de en una visita con amigos es los hábitos alimentarios y la gastronomía en el terreno del placer. Y cuando, oh sorpresa, llegan la temporada de las 3 P's. ¿Sabéis cuáles son las temporadas de las 3 P's? Lo leí el otro día. La primavera, el peso y las prisas. Y cuando llega la temporada de las 3 P's, nos acordamos de estos. Me cago en la P. Y, estando toda la vida en este entorno, hacemos pequeñas transgresiones hacia el universo de arriba para cuando nos aburrimos, porque cuando nos instalamos en este terreno, nos olvidamos de todo esto. ¿Y qué ocurre? Que eso no se puede llevar. Entonces, aparentemente, no hay una alimentación saludable. Es decir, tenemos que vivir aquí constantemente con pequeñas incursiones en este terreno para volver luego aquí. Hablaba hace un momento, no me acuerdo, el doctor Ignacio de la Fuente. Hablaba del tema de la obesidad. Cada 3 años, desde el año 2006, se celebran en España las encuestas nacionales de salud, en las que de alguna forma se pone de relieve cuál es el estado de salud de la población española en virtud de distintos aspectos. Uno de ellos es el peso. Y además lo hace precisamente en virtud del índice de masa corporal que ha mencionado antes. No es la mejor herramienta, pero poblacionalmente es la más sencilla y que más fácil podemos utilizar. Bien, en el año 2006 la población española adulta que tenía sobrepeso y obesidad era del 51%. En el año 2006, en la encuesta nacional de salud del 2006, 51%, 51 y pico. En el año 2009, en la encuesta, en este caso me parece que fue europea de salud, que se juntó con la nacional de salud, salieron 53%, sobrepeso más obesidad. Más de la población española, en España, adulta, tiene sobrepeso o obesidad. Es decir, son más las personas con sobrepeso y obesidad que los que no. Importante, ¿eh? Y en el año 2012, 56. 51, 53, 56. Ya veis en qué ritmo vamos, ¿vale? La solución de esa alimentación saludable, dar una respuesta aquí. Y eso es a lo que me voy a dedicar en la mayor parte de toda la intervención para poner en alza 3 diapositivas que hay al final. Pero para llegar a ellas tengo que haceros una pequeña explicación. Hemos hablado de alimentación equilibrada. Bueno, perdón, antes de nada. ¿Qué es alimentación saludable? Aquella que de alguna forma equilibra la salud que pretendemos tener a través de los alimentos, a través también o con la aportación de una adecuada satisfacción. No podemos estar corriendo por este balancín de un lado para el otro porque no tiene ningún sentido. No vale, como decía mi abuela, pasar de la gran secada a la gran remojada. Y tenemos que encontrar ese punto céntrico que dé respuesta a todas estas necesidades. Unas necesidades son biológicas, otras necesidades son de bienestar. ¿Vale? Y todo esto teniendo en cuenta que al mismo tiempo tenemos grandísimos intereses económicos a todo nuestro alrededor que nos van a invitar a comer de una forma y no de otra. ¿Sabéis cuál es lo decía el otro día, ¿cómo se llama? La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. ¿Sabéis cuál es? Bueno, diciendo quién lo dice, ya os vais a poder imaginar el resultado de la pregunta.
o la respuesta a la pregunta. ¿Sabéis cuál es la industria más poderosa que genera mayor movimiento de dinero en España? ¿Cuál es la industria? ¿La energética? ¿El ladrillo? Bueno, ya no, ya parece que no. ¿Las finanzas? ¿El propio sistema bancario y todas esas cosas? ¿El turismo? Que también en España es bastante potente. El sector de la alimentación. Pero ocurre en España y ocurre en todo el mundo organizado, en todos los países desarrollados. No hay nada que mueva más dinero que el comer todos los días. Y eso, hay muchos intereses en que lo hagamos de una forma y no de otra. ¿Alguien se ha planteado hoy que no va a comer 3 veces al día por lo menos? Nos levantamos con la esperanza de comer 3 veces al día. Y claro, ahí hay mucha pasta en juego, pero mucha, muchísima, y muchas veces no somos conscientes de ello. Con lo cual nos vemos muchas veces muy mediatizados. Vale. ¿Cuánto influyen los estilos de vida de la salud en una persona? Esto lo voy a pasar más o menos deprisa porque de alguna forma también ya nos ha hablado el doctor Ignacio de la Fuente. Mirad, entre las enfermedades cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y el cáncer, estas 3 enfermedades reúnen el 2/3 de toda la mortalidad del mundo. Nos lo dice la Asociación Americana de Diabetes, la del Corazón y la Sociedad Americana para el Estudio del Cáncer. Estas 3. ¿Hay alguien aquí en la sala que no haya padecido o no tenga un familiar cercano en alguna de estas situaciones? Levantadme la mano de verdad, si hay alguien que no padece o no conoce a alguien que haya padecido estas enfermedades. No levantan la mano nadie, lo digo para los que estéis en Huesca y Teruel. ¿Vale? De hecho, la actividad física, no fumar y la alimentación saludable, eso que vamos a poner ahora en valor, sirve para la prevención del 70% de los derrames cerebrales, el 80% de la enfermedad cardiovascular, el 90% de los casos de diabetes de tipo 2 y el 70% de los cánceres. Actividad física, no fumar y alimentación saludable. Parece algo bastante sencillo, ¿no? Así dicho, sí, pero la verdad es que no lo es tanto. Y la alimentación en concreto, vamos a dejar aparte el tabaquismo, que no es mi terreno, y vamos a dejar aparte la actividad física, que tampoco es mi terreno propiamente dicho. ¿Cuánto influye? Pues si atendemos a lo que nos dice la OMS, resulta que si estudiamos las causas que son las causas de años de vida sana perdidas con respecto a las expectativas, es decir, con respecto a la expectativa de años de vida sana que tiene una persona al nacer, resulta que de todas esas enfermedades, 38% de ellas tienen un componente nutricional no demasiado importante. Un 41% de ellas, de esas enfermedades, tiene un componente nutricional muy importante y luego hay otras enfermedades en las que la cuestión nutricional no tiene nada que decir, el 21%. Es decir, la alimentación influye en las causas de años de vida sana, ya no digo de mortalidad, morbilidad, años de vida sana perdidos con respecto a las expectativas que teníamos al nacer. ¿Y cuáles son estas enfermedades del 41%? Que la alimentación tiene un peso muy importante, ya los hemos visto. Básicamente, la enfermedad cardiovascular, hace un momento lo hemos visto, la diabetes y los cánceres. ¿Vale? Así que vamos a prestarle atención al tema de la alimentación. Tenéis todos para apuntar por ahí. No sé si bolígrafo sí, papel seguro. Bolígrafo y papel. Me gustaría que ahora apuntarais en ese papel, luego me lo contáis, ¿qué es para vosotros esa alimentación equilibrada en cuanto... Normalmente, muchas veces, la alimentación equilibrada se suele definir muy frecuentemente en relación al reparto de macronutrientes. Sabemos que son macronutrientes, ¿no? Los famosos hidratos de carbono, proteínas y grasas. ¿Tenéis una vaga idea de cuál es la proporción de estos macronutrientes para que se considere que hay un reparto equilibrado y, por lo tanto, obtener una dieta equilibrada? ¿Tenéis alguna idea? ¿No? ¿Ni idea? ¿No suena? Igual es demasiado técnico. Bueno, no os culpo. Si alguien lo está poniendo, también me gustaría que anotara a continuación el porcentaje de lo seguro que está de su respuesta. ¿Vale? Luego os contaré yo mi respuesta al final. Si preguntamos a la población de todo el mundo, incluso a una población erudita,
con respecto a qué se entiende por dieta equilibrada en relación a ese reparto de macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas, nos van a decir que la proporción adecuada es entre un 45-60% de hidratos de carbono, es decir, que de todas las calorías que una persona toma, el 45 al 60% de las calorías provengan de los hidratos de carbono. Que de todas esas calorías, el 20 al 35% provenga de las grasas y que de las proteínas aporten entre el 10 y el 20% de ese valor energético total de la dieta. ¿Vale? Si una persona tiene una cifra muy genérica, necesita 2.000 kilocalorías al día, pues que las calorías aportadas por las proteínas de esas 2.000 calorías sean entre el 10 y el 20% y así sucesivamente con grasas e hidratos de carbono. Y aquí no va a pinchar nadie, todos van a responder lo mismo, a pesar también de que las horquillas son relativamente amplias. No me digáis que no, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo se han establecido estos valores? ¿Os lo cuento? No os lo vais a creer. Se empezó por las proteínas, porque es el único sustrato que tiene un componente francamente característico y curioso, que es el nitrógeno, la presencia de nitrógeno. Y nosotros eliminamos una cierta cantidad de nitrógeno al día. Entonces, si nosotros perdemos nitrógeno, pero al mismo tiempo lo necesitamos, tenemos que llegar a un equilibrio entre lo que tomamos y lo que excretamos, ¿vale? Y esto, en un maravilloso metaanálisis de hace 4 años, y coincidente con los mismos resultados que se habían obtenido anteriormente, se estimó que las cantidades de proteínas que necesitamos diariamente son 0,8 gramos por kilo de peso corporal y día. Algo que no sirve para nada, quiero decir, porque yo no ando tampoco controlando las proteínas que como yo peso 74 kilos y no ando buscando el 0,8 gramos de proteínas por kilo de peso corporal y día. ¿Pero esto qué significa? Que en una persona de 70 kilogramos hay que aportarle 56 gramos al día. Lo que suponen, si multiplicamos cada gramo de proteína, nos aporta 4 kilocalorías. De estos 56 gramos multiplicados por 4, 224 kilocalorías al día. Lo que en una dieta de 2.200 kilocalorías supone el 10%, algo más del 10% del valor energético total de la dieta. Ya tenemos una cifra. Vamos a quedarnos con ella, con ese 10,2, ¿vale? ¿Tenemos un valor mínimo de proteínas? Sí, ya lo hemos encontrado y además con bastantes criterios, márgenes de seguridad, porque lo que realmente necesitamos es 0,6, pero como ese 0,6 puedes correr el riesgo de que poblacionalmente dejes fuera a determinados colectivos que necesiten más, se le aplica un factor corrector y quedamos en ese 0,8. ¿Tenemos un valor mínimo de proteínas? Sí. ¿Es el valor mínimo que hemos hallado o que tenemos el que tenemos que tomar como correcto, es decir, el más adecuado? No, o por lo menos la comunidad científica no se pone de acuerdo, no lo sabemos si ese 10 es el más adecuado. ¿Tenemos un valor máximo de proteínas que tomar como límite a partir del cual vamos a tener determinados problemas de salud por tomar demasiadas proteínas? No, no lo tenemos, la evidencia científica no lo ha establecido o no lo ha hallado todavía. Sin embargo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el organismo de referencia para todas estas cuestiones, con sesudos estudios detrás, advierte que duplicar el valor mínimo sigue siendo seguro. No vamos a tener mayor riesgo, no vamos a tener mayores aumentos del riesgo por llegar a un 20% del valor energético total de la dieta a través de las proteínas. Curioso. Continuemos con las grasas. Así se obtiene ese porcentaje de las proteínas. Vamos a llegar a las grasas. ¿Cómo se obtiene normalmente el porcentaje adecuado de grasas en la dieta? Pues tradicionalmente estableciendo una relación entre la cantidad de grasa que toma una población y lo enferma que se pone esa población, fundamentalmente en base a la enfermedad cardiovascular. ¿Sí? ¿Vale? ¿Y a qué conclusiones llegamos? Pues que si estudiamos todo esto y todo lo que nos han venido diciendo los estudios anteriormente descritos, la lectura tradicional era que a más grasas, más mortalidad cardiovascular. Con lo cual, menos grasas, menos mortalidad cardiovascular. Sin embargo, a día de hoy, esto es en base a estudios que partieron de la década de los años 30 y que se prolongaron y que se siguen prolongando
hay quien sigue manteniendo esta ecuación. Sin embargo, estudios con mayor evidencia científica, con mayor peso, más rigurosos, abarcando muchísimos más contenidos, en la actualidad se dice que lo importante no es la cantidad de grasas, sino el tipo de grasas que estamos tomando. Y que de alguna forma podríamos tener determinados beneficios o concretos beneficios en la no eliminación, sí sustitución de grasas, ácidos grasos saturados por ácidos grasos monoinsaturados o por otras grasas. Es decir, se pone el acento en la calidad, no en la cantidad. Y uno de los más recientes consensos sobre obesidad establecidos por la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética y la Sociedad para el Estudio de la Obesidad en España, nos dice que no existe evidencia suficiente para fijar un máximo de grasas totales. No comas eso que tiene muchas grasas. No tiene sentido, por mucho que se haya dicho tradicionalmente. Sé que cuesta cambiar este paradigma, muchísimo. Sé que tenemos como marcado casi a fuego el tema de grasas, muchas grasas, malo. Pues no hay evidencia de eso. Creedme, no lo hay. Y me fastidia que tener que recurrir a la expresión creedme. Por eso tenéis toda la información aquí contenida, ¿vale? Realmente no quiero que me creáis, quiero que me escuchéis mis argumentos y que los toméis y luego saquéis vuestras propias conclusiones, ¿vale? Yo os traigo aquí las mías. Hay quien puede discrepar. Vale. Sin embargo, además, la apuesta de esa Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria de las que os hablaba antes, apuesta por un valor mínimo del 20% del valor energético total de la dieta y un máximo de 35%. ¿Un mínimo por qué? Pues un mínimo porque hay una serie de ácidos grasos que se denominan esenciales y que forman parte de esos nutrientes que tenemos que incorporar de forma obligatoria en nuestra dieta porque de otra forma tendremos una enfermedad carencial, ¿vale? Los famosos ácidos grasos omega 3, algunos, y también algunos ácidos grasos omega 6, omega 3 y omega 6. En resumen de las grasas, ¿tenemos un valor mínimo de grasas? Más o menos, de algunas grasas. ¿El valor mínimo que ese valor mínimo lo tenemos que tomar como correcto? No, y eso sabemos que no tiene por qué ser el correcto. ¿Tenemos un valor máximo para las grasas? Más o menos. El problema es que si damos mucho a las grasas se lo estamos quitando a otras cosas y a lo mejor ese es el riesgo que corremos al poner muchas grasas. No que las grasas sean malas per se, aunque sí que es posible que haya, bueno, sí que es cierto que hay algunas más perjudiciales que otras. Y acabamos en los hidratos de carbono, y esto es lo que más os va a sorprender. ¿Cómo se obtienen las recomendaciones sobre los hidratos de carbono? Pues la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria nos dice que la cantidad de hidratos de carbono que tenemos que tomar, lo más adecuado, se obtiene por diferencia de los otros dos macronutrientes. Pero bueno, ¿pero qué diferencias? Si no hemos llegado a ninguna concreción, ni de proteínas ni de grasas, ¿cómo vamos a llegar a tener una concreción sobre los hidratos de carbono? La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria nos vuelve a decir lo mismo. No tenemos datos suficientes para establecer un valor límite de ingesta, un valor inferior de ingesta para los hidratos de carbono. Y también, o tampoco, tenemos evidencia científica suficiente como para establecer un límite superior a partir del cual sea perjudicial. Tú ahora coges cualquier libro de los que yo tengo en la consulta o cualquier libro de la universidad en los que se llaman Dietoterapia de Krause o Dietética y Dietoterapia de la Universidad de Navarra o todos estos tochazos que son así, que sirven para, bueno, que son enormes, y te van a decir que el porcentaje, que una alimentación equilibrada se caracteriza por tener un 50% de hidratos de carbono del valor energético total de la dieta, un 15% de proteínas y un 35% de grasas. Pues lo siento, pero no estamos seguros de todo eso. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la mayor parte de todos los organismos que tienen a los que se descansa en ellos pues una seriedad importante en esto de la investigación y de la comunicación de estos valores. Sin embargo, la EFSA, claro, por diferencia,
apuesta por un rango de entre 45 al 60% del valor energético total de la dieta en forma de carbohidratos. Las más potentes recomendaciones, en virtud de la más preeminente evidencia científica, nos dicen que no importan los hidratos de carbono la calidad, sino la cantidad. ¿Y sabéis a qué hace referencia esa cantidad? Perdón, esa calidad. 1. Aumentar la fibra comiendo más vegetales, frutas y alimentos integrales. Mensajes bastante claros, bastante sencillos, bastante directos y poco controvertidos. Si yo os digo, por ejemplo, que de ese 35% de grasas totales, que a ver cómo las mides, que tienes que estar midiendo lo que estás comiendo todos los días con una tabla de composición de alimentos, pesando los alimentos para saber cuánta grasa estás poniendo. Si yo os digo que ese 35% de grasas que tiene que estar en tu alimentación, el 15% han de ser ácidos grasos monoinsaturados, no más del 10% de ácidos grasos saturados, y cuantos menos posibles ácidos grasos trans, como máximo el 5%, ¿creéis que resulta un mensaje inteligible? Pues es el que se da. Ese es el que está en los libros de texto. Mensajes. Aumentar la fibra comiendo más vegetales, frutas y alimentos integrales. Esto no hay quien lo malinterprete. Reducir los refrescos azucarados. Y esto tal cual, textualmente, está puesto en esta revisión, que es en concreto una macrorevisión que hizo el gobierno alemán para, sobre la ingesta o determinar las proporciones adecuadas de hidratos de carbono en la dieta. Terminó, o sea, cuesta mucho leerlo, aparte de que esté en inglés, cuesta mucho leerlo porque es de una profundidad muy profunda, valga la redundancia. Y termina diciendo esto. Me parece fenomenal. A mí me parece fenomenal. Esto es lo que nosotros necesitamos. Lo necesito yo como profesional de la nutrición humana y dietética y lo necesitan los consumidores y la población general. Esto es lo que entiende todo el mundo sobre los hidratos de carbono. En resumen, sobre este apartado. Tenemos evidencia científica para fijar un mínimo de proteínas recomendado, pero no un máximo. Tenemos evidencia para establecer mínimos de grasas, no tenemos evidencia para establecer mínimos de grasas y todavía menos los máximos. Y en cuanto a los hidratos de carbono, no tenemos evidencia científica para establecer mínimos ni máximos de hidratos de carbono. ¿Qué es alimentación equilibrada? ¿Qué es dieta equilibrada? Si me lo preguntan a mí, mi respuesta... Bueno, lo que os decía, esto es lo clásico que viene en la mayor parte de los libros de texto. Si me lo preguntan a mí, ¿esa dieta equilibrada? No lo sé. No lo sé, por lo menos en cuanto a la proporción de macronutrientes. Yo nunca explicaría dieta equilibrada en cuanto a la proporción de macronutrientes, que es una de las líneas que más se difunden en los libros de texto y más, como vais a ver ahora, se difunden en los anuncios de televisión, como vais a ver a continuación. ¿Cuánto estoy seguro de mi respuesta? Todo. Totalmente convencido de mi respuesta. No lo sé y estoy convencido. ¿Vale? En cuanto a la proporción de macronutrientes. Vale. ¿Cuáles son las más recientes y prácticas recomendaciones a día de hoy? Recientes, ya las hemos visto, y prácticas. Pues sobre las proteínas, asegurar un mínimo, pero esto no es problemático. Para nada. ¿Sabéis por qué? Porque cuando se evalúa la dieta de los españoles en virtud del patrón de consumo de alimentos, que lo han hecho a través de distintas encuestas, la más reciente en IDE, 2012, si mal no recuerdo, no solamente dice que no tenemos ningún déficit, que la población española no sufre de déficit de proteínas, sino que la que estamos consumiendo supera con creces ese 10,2% de valor mínimo de proteínas que tienen que estar presentes en la dieta. Es decir, sin querer ya estamos comiendo, o sin prestar mayor atención, una dieta normal, habitual, mejor dicho, ya estamos comiendo más proteínas de las que necesitamos. Algo que me hace mucha gracia cuando se están poniendo de moda precisamente las dietas hiperproteicas. Digo, ya tenemos una dieta hiperproteica sin hacer dieta hiperproteica. Es decir, nuestra dieta ya tiene más proteínas de las que necesitamos. ¿Para qué una dieta hiperproteica? ¿No? Sobre las grasas, fijarnos más en su calidad que en su cantidad. Llegaré a algo más concreto, tranquilos. Y sobre los hidratos de carbono, idem que anterior, fijarnos más en la calidad que en su cantidad.
Esta es la diapositiva que justifica o viene justificada por toda la información anterior. Todos conocéis, o creo que conocéis, la famosa herramienta que se conoce como pirámide de la alimentación saludable o pirámide de los alimentos, ¿vale? Yo, conociendo otras herramientas, otras guías alimentarias para hacer llegar a la población, como es, por ejemplo, la herramienta del plato, independientemente de cuál sea su promotor, porque hay distintos platos, como distintas pirámides. A día de hoy, conociendo la herramienta plato, puedo decir que no conozco una sola pirámide de los alimentos que me convenzca, porque hay muchas pirámides de los alimentos. Y no hay ninguna que me convenza, ninguna. Creo que la herramienta plato, y sobre todo si está bien utilizada, hace llegar a la población general mejores conceptos sobre alimentación saludable. Básicos, incontrovertidos, que no generan dudas, o por lo menos no muchas dudas. Aquí están representados, esta en concreto es el plato de la alimentación saludable de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Hay otros platos, el más conocido, quizá, antes que este incluso, sea el My Plate, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en el año 1992, hizo su pirámide como herramienta para hacer llegar a la población general una guía alimentaria. Estoy haciendo un poco de historia, ¿eh? Y a partir de esa pirámide, todos los gobiernos, o la mayor parte de los gobiernos, se dedicó a hacer pirámides, ¿vale? Y unos ponían unas cosas, quitaban otras, dependiendo de los escalones, etcétera, etcétera. Aquí en España, y somos los únicos en hacerlo, le pusimos vino y cerveza a la pirámide. Pirámide de la alimentación saludable. ¿Creéis que en un concepto casi, no digo críptico, pero desde luego telegráfico de lo que tiene que ser la alimentación saludable, ha de estar presente el vino y la cerveza? Yo, sinceramente, no. De hecho, ya digo, somos los únicos, aunque el otro día descubrí en las recomendaciones griegas que también habían incluido el vino, no la cerveza. Si queréis un poco más de historia y de chascarrillos dietéticos, de esto de la política y demás, os diré que la pirámide española de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, que es la que nosotros utilizamos, en el año 2002, por primera vez le puso el vino. Teníamos una pirámide alimentaria del año 95, la primera vez que se hizo en España. Luego se hizo una en el 98, luego en el año 2002. En el año 2002 se le incluyó el vino. Y en el año 2004, 2 años más tarde, ya me dirás a santo de qué, vuelven a reeditar la pirámide y le ponen la cerveza. Y no cambian nada más. O sea, tenía que ser algo muy importante, poner la cerveza. Así estamos hoy, a 2015, que no ha cambiado la pirámide todavía del 2004. Y por lo que conozco que se va a revisar este año, no cambia nada. Me parece lamentable. Seguimos anclados en la época de las pirámides en España. Cuando otros ya hay que han evolucionado y han presentado primero esta herramienta, que es el plato, y luego la han sabido dotar de mejores contenidos que desde luego aporta la pirámide. ¿Qué nos está diciendo el plato de la alimentación saludable de la Universidad de Harvard? El primer dato, esto es nuestra alimentación, no es la comida, ni es el desayuno, ni es la cena, es nuestra alimentación. Que esté caracterizada por una presencia importante, no, importantísima, de alimentos de origen vegetal fresco. ¿Te está hablando de raciones? No. ¿Te está hablando de frecuencia de esas raciones? No. Vamos a dejar todos esos números de tienes que comer entre 5 raciones de frutas y verduras al día, tienes que tomar de 3 a 4 raciones de pescado azul a la semana, cada ración tiene que ser de 120 a 150 gramos, no me lo estoy inventando, esto es lo que viene en la pirámide. No, por favor, no nos volvamos esclavos, eso no es necesario. Vamos a hablar de proporciones y vamos a ir a lo básico. Que la mitad de tu alimentación está caracterizada por alimentos de origen vegetal fresco. ¿Cocinados o no? Es decir, crudos o cocinados, que puedes hacerlos salteados, que lo puedes hacer al horno. Una escalivada formaría parte de este perfectísimamente, y unos cogollos de lechuga con anchoas también.
y, no sé, unos espárragos trigueros, un salteado de setas, unos pimientos verdes, unos pimientos rojos, unas endivias con roquefort y nueces, también aquí, más luego evidentemente las frutas. Que toda nuestra alimentación esté caracterizada por una presencia importante de alimentos de origen vegetal fresco. Aunque los compremos congeladas, queda igual que aquí, yo qué sé, una menestra congelada también entra elaborar platos con una menestra congelada también está aquí. Cuando digo fresco me refiero a que no esté procesado, que no esté preparado para el famoso ready to eat de los americanos, ¿no? De platos directos para comer, ¿no? El resto del plato. Una fuente de alimentos provenientes de los cereales integrales. No dice cereales, dice cereales integrales. Sí que os voy a decir que todo lo que está contenido en esta imagen, de verdad que está escogido con precisión casi quirúrgica. No sobran palabras y las que están puestas diciendo lo que quieren decir. ¿Cómo se explica esta parte de aquí? Te dice, come más cereales integrales, no que comas los cereales como tal, cereales de desayuno integrales, no, que comas más alimentos de origen cereal integral, como arroz integral, como pan integral, como pasta integral, y limita, no evita, no bórralos, limita la presencia de alimentos provenientes de los cereales refinados, ese arroz, ese pan, esa pasta, evita los alimentos refinados y que limita y que la mayor parte de este tipo de alimentos esté caracterizado por su naturaleza integral. Y luego te dice, y de lo que nos queda, ese otro cuarto del plato, una fuente de proteínas saludables. ¿Qué es una fuente de proteínas saludables? Te dice, escoge pescado, la carne de las aves, las legumbres, los frutos secos, limita la carne roja, no dice no tomes carne roja, dice tómala cuando la tomes en menor cantidad en relación a los otros elementos de este apartado. Y si dice evita el bacon, las carnes más grasas, y esto me parece fenomenal porque es de las pocas veces que los americanos distinguen entre carnes rojas y carnes grasas. Para los americanos tradicionalmente carne roja era carne grasa. Nosotros no sabemos en Europa qué es carne roja. No lo sabemos, o no lo sabemos cómo lo tienen definido ellos. No lo sabemos también cómo ellos lo tienen definido. Evita las carnes más grasas y otras carnes procesadas. En este caso entraría en juego los embutidos fundamentalmente. ¿Dónde está la leche aquí? ¿Dónde está la leche? Es un elemento imprescindible en la pirámide. ¿Dónde está la leche? No está la leche. ¿Hay alguna mención a la leche y los lácteos? Sí. Aquí nos pone un vaso de agua como fuente de hidratación, cosa que en el plato de la alimentación salud, no. En el MyPlate del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, aquí tiene puesto un vaso que pone dairy, lácteo. Cosa que yo ya digo que el plato es buena herramienta y todavía es mejor si se complementa con buenos datos, ¿no? Y esa parte a mí no me gusta del MyPlate norteamericano. Fuente de hidratación, agua. Te dice, bebe agua, té o café, sin azúcar o con muy poca. Limita la leche y los lácteos. No te dice quítalos, te dice limita. ¿Y qué es una ración más o menos adecuada de lácteos? Limitándolos. Limítalos a 1 a 2 raciones al día de lácteos. Y limita también los zumos. ¿Que limiten los zumos? Sí. ¿Y por qué limitamos los zumos? Porque es una fuente de azúcares concentrada, efectivamente. Y favorece, de alguna forma, un zumo de fruta natural tiene tanto azúcar como la Coca-Cola. ¿Tiene vitaminas y minerales? Sí, algunas más. Bueno, algunas más. ¿Fibra? No, un zumo de fruta no tiene fibra. ¿Te puedes tomar tranquilamente 2 vasos de zumo? Sí, pero te estás metiendo una cantidad de... Cuando coméis,
naranja, ya que estamos hablando de zumo, que es una fruta muy característica, cuando se comen naranjas, ¿cuántas naranjas se comen? ¿Hay alguien que coma las naranjas a pares? No, me como a comer una naranja. ¿Y cuando nos tomamos zumo de fruta? ¿Cuánta fruta utilizamos para hacer ese zumo? 3. ¿Cuántas calorías nos estamos tomando cuando tomamos zumo? Las de 3 naranjas. Están todas ahí. Sin la fibra que tiene ni tan siquiera una sola naranja cuando nos la comemos. Limita los zumos a un vaso pequeño al día. O sea, si tomas, pues una medida adecuada para entrar dentro de esa limitación es un vaso pequeño al día. Un vaso pequeño al día de zumo. Y evita los refrescos azucarados. No parece muy difícil, pero vamos a ir un poco más allá. Recomendaciones prácticas. Mi consejo, come comida. Lo he dicho 40.000 veces. Come aquello que tu abuela identificaría como comida. ¿Cómo que yogur con aloe vera? No. ¿Cómo que leche con omega 3? No, no. Come aquella comida que no necesita de la publicidad para anunciarse o para que tú la consumas. ¿Habéis visto alguna vez en la pescadería, bueno, en donde sea, habéis visto alguna vez hacer algún tipo de alegación sobre la salud de los rodaballos? ¿Los rodaballos es fuente dietética de...? No. ¿Tiene ingredientes un rodaballo cuando lo compráis? No. ¿Y los pimientos? Tampoco. ¿Y el lomo de cerdo? Tampoco. ¿Y el brócoli? Tampoco. Come comida que no necesita de la publicidad para anunciarse o que identificaría a tu abuela como comida. No demasiada. Hay que llegar a un equilibrio entre aquello que nos movemos y aquello que ingerimos. Y fundamentalmente vegetales. Para mí, la forma de interpretar esto de fundamentalmente vegetales es que todas las comidas principales, sean las comidas o sean las cenas, haya siempre, 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 siempre una ración, si no son dos, que es mejor, de alimentos vegetales, bien como primer plato, bien como guarnición del segundo, o bien, lo que os digo, lo ideal, las dos cosas. Un arroz con verduritas, muy bien, y luego, no sé, ya que hemos dicho el rodaballo, pues yo qué sé, un rodaballo con trigueros, pues estupendo. No sé, una escalivada de primero y de segundo, unas lentejas con arroz. Pues estupendo, no tenemos por qué caer siempre en el segundo carne o pescado, ni muchísimo menos. Pues normal, te la van a cobrar a 3 euros el kilo. Si te la compras en septiembre, te la van a cobrar a 0,80 euros el kilo. Hoy tienes naranjas, ya se están acabando, a 1,25 euros el kilo, a 1 euro el kilo. Bueno, hay que comprar de temporada, hay que comprar fresco, suele ser mejor que más preparado. Entonces hay distintas estrategias pues, para aprovechar los pocos recursos que tenemos en pro de una alimentación más saludable. Luego tenemos otra por aquí. Bueno, que respecto al pan solo integral, y creo que el Gobierno de Aragón va a hacer una campaña con las panaderías para fomentar esto. El pan, la alimentación. ¿Nos están oyendo? Ahora sí, ahora te oyen. ¿Oye? Sí, te oigo. Espera, perdona. ¿De Teruel? Sí, sí. Un momentín. No. Huesca y Teruel, ¿escucháis bien? ¿Estáis escuchando bien las intervenciones? Sí, sí, bueno. Había alguna pregunta, ¿verdad? En Huesca, Teruel. Sí, sí. Vale, pues en Teruel. si nos permitís que estamos en la respuesta a una de las preguntas aquí en Zaragoza, a continuación saltamos a Teruel, ¿vale? Con el permiso de una compañera que aquí también en la sala ha pedido intervenir. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora mismo. Que los alimentos que vayas a introducir en tu alimentación diaria
y que tengan origen cereal estén caracterizados por una mayor presencia de sus formas integrales. Pues a lo mejor si no estás tomando, si ya tomas otros productos de origen integral, pues a lo mejor que tomes el pan blanco no pasa absolutamente nada. Bueno, de hecho os voy a decir un secreto. No pasa absolutamente nada si no tomamos, bueno, no pasa nada, entre comillas, si no tomamos nada integral, pero desde luego es un elemento, un matiz importante para que nosotros mejoramos dentro de nuestras posibilidades nuestra alimentación en este terreno. Bueno, ¿tienes suficiente aporte de fibra en tu alimentación? Pues a lo mejor no es tan necesario que sea el pan integral, pero sí desde luego es un punto a mejorar. Y con respecto a la campaña que está realizando el Gobierno de Aragón, no sé en qué estadio está, por lo menos a mí ya me ha llegado que lo iba a hacer, estoy al corriente de ella y me parece francamente loable, precisamente porque el pan, desde mi punto de vista, es un elemento al que se le ha pegado de una forma totalmente injusta y se le ha descalificado de una forma en el terreno de la alimentación saludable, se le ha desacreditado y no corresponde su realidad con lo que se está haciendo, ¿no? Con respecto al... Eso sí, si además aprovechamos para que cuando se consume pan, se consuma pan de verdad, en vez de pan de gasolinera, y no tengo nada contra las gasolineras, pero no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Pues mejor. Damos paso a Teruel, a la pregunta que tenéis los compañeros de Teruel, cuando queráis. Vale, buenas tardes. No, todavía no son largos. Oye, yo te quería preguntar un poco, aunque a lo mejor es un poco largo, sobre lo de la combinación de alimentos, por ejemplo, los hidratos con los cítricos, pero sobre todo la pregunta que más me interesa es lo que has dicho al principio de la fruta. ¿Es mejor comerla fuera de las comidas? ¿No pasa nada por mezclarla con las comidas? ¿Me has oído? Sí, perfectamente. Bueno, pues no era tan largo. No, lo que a lo mejor es más largo es la combinación de alimentos, pues los hidratos con las proteínas, los cítricos con los hidratos, eso a lo mejor es una respuesta más larga y a lo mejor es un poco tarde ya para eso, pero... No, con el fin de precisamente ser breve voy a responder en 2 palabras, 3. Es una tontería. No hay una combinación secreta de alimentos. Más que nada, perdona, o sea, te trato como si estuvieras aquí, que no es por la distancia. Sí. Todos los planteamientos dietéticos que utilizan, ¿cómo se llaman?, las dietas disociadas o que se basan en la disociación de los alimentos, no tienen absolutamente ninguna evidencia científica para contrastar sus supuestos beneficios. Y quienes tienen que defender o promover que esa supuesta combinación de alimentos o de disociación es en algún sentido beneficiosa o beneficiosa para algún área de nuestra salud, deberían de ser ellos y no el resto demostrar que no funcionan. Te explico. No hay, a día de hoy, ningún estudio serio que hable de la eficacia de las dietas disociadas en relación con la salud. Y no me corresponde a mí tampoco demostrar que no funcionan. Yo no te puedo pedir a ti que me demuestres la no existencia de unicornios rosas. Que no los haya visto nunca no quiere decir que no existan, con lo cual yo no puedo demostrar algo que no existe. Y sí, el que dice que algo existe tendrá que demostrarlo o aportar sus pruebas para así hacerlo. Y esas pruebas a día de hoy no existen. Es simplemente una estrategia más que se utilizan dentro de las dietas milagro o de los planteamientos milagrosos para adelgazar, mejorar en salud, etcétera, etcétera, que utilizan para, de alguna forma, obnubilar un poco también lo que hemos visto en el anuncio de Campofrío, obnubilar el entendimiento de gente que no tiene esa concreta formación. Y precisamente sobre esto ya lo decía Grande Cobian, y lo decía, claro, este señor se murió en el año 94, pues lo decía antes del año 94, o sea, hace ya tiempo, y lo decía no me acuerdo cómo se llama ese libro. Pero vamos, denostaba totalmente, ya existían las dietas disociadas, de hecho las dietas disociadas, el primer planteamiento dietético disociado, se centra en 1870 y aquí estamos. Quiero decir, las dietas disociadas no funcionan para aquello que dicen que funcionan. Y si lo hacen, tendrán que ser ellos los que digan, los que aporten las pruebas y no lo han hecho. Y el otro tema era el de la fruta. ¿La fruta fuera de las comidas o...? Da igual. Da igual. ¿Tu abuela tenía alguna predilección con este tipo de mensajes?
Yo No comía fruta, no. creo entender que no. Y es que es simplemente, si me lo permites, otra tontería que se hace descansar sobre el tema de la alimentación, basada en una supuesta ciencia, pero que no tiene ningún fundamento. Vale, muchas gracias. Que igual se refiere más que a una dieta disociada, que si tú tienes que ingerir, ingerir hidratos de carbono, cereales, el que tú a lo mejor hagas unas comidas determinadas al día que te permitan que el aporte calórico no sea lo mismo. O sea, tú te puedes atiborrar por la noche y evidentemente si tú ingieres muchas calorías por la noche no las vas a tampoco a metabolizar igual que si tú consumes hidratos de carbono por la mañana. Igual es mejor hacer 5 comidas, aunque sean más pequeñas, que hacer 3 comidas y ponerte morado. Que igual se refiere un poco más a eso, ¿no? Que más que a lo que comes, sino cómo lo comes o en qué momentos del día ingieres. La verdad es que no me refería a las dietas disociadas, sino que a veces dicen que depende qué alimentos juntos pueden sentar mal. Y te hablo más desde otro tipo de maneras de comer, más alternativas, que a lo mejor a dietas como la Duncan, que hablaba de eso. Ya, claro, pero ¿Sabes? alternativas. ¿Dónde está Duncan ahora? Yo lo decía No sé, nunca le he seguido. Pues haces bien. Hace 3 años yo dije que Duncan desaparecería, ya ha desaparecido, pero es que realmente Duncan nunca fue novedoso. Lo que decía Duncan se decía por otros mucho antes que él. El ciclo de las dietas milagro es eso, un ciclo. En un momento un determinado planteamiento está en la cúspide, está en lo alto de la montaña y pasado un cierto tiempo, cuando la población ya ha visto que eso no sirve para nada, cae al valle, la población se olvida y entonces alguien ve la oportunidad de volver a hacer negocio con ese planteamiento. Le cambia el nombre, pero el planteamiento dietético es básicamente el mismo. Y todos esos planteamientos alternativos pues son eso, alternativos. Hay un divulgador, cantante, un showman en el Reino Unido que se llama Tim Minchin, no sé si lo conocéis, muy entretenido, que hace una pregunta. ¿Sabéis cómo se llaman las medicinas alternativas que han demostrado funcionar? Medicina. Quiero decir, cuando la medicina funciona, no tiene el nombre de alternativo. Si algo de la medicina alternativa ha demostrado funcionar, pasa a formar parte del cuerpo de la medicina. Con lo cual, si se le pone normalmente medicina alternativa, es porque no funciona, porque no ha demostrado funcionar. Entonces, todos los planteamientos dietéticos dentro de la dietética alternativa o la medicina alternativa, pues son eso, una forma más de convencernos en el complicadísimo mundo que es la nutrición y la dietética. Sé que es un poco descorazonador hablar así, pero es que es así. Pero no tenemos por qué descorazonarnos con el, digo yo, con de esto me tengo que desprender porque no funciona, las medicinas alternativas, sino que contento estoy que tengo lo que tengo, la medicina y la dietética basada en la evidencia científica. Yo en ese sentido estoy bastante contento. Espera que te pasan el micrófono y así nos escucha también Huesca y Teruel. Más que pregunta era comentar un tema que has dejado así caer, que está como pasado de moda ya lo de que el segundo plato sea carne, pescado o huevos. En cualquier restaurante que vas, el segundo plato es siempre carne, pescado o huevo. Entonces, ¿cómo superamos esto? ¿O es que, puesto que la proteína no está demostrado que sea tan necesaria o un nivel muy bajo y tenemos suficiente proteína, si podemos ir sustituyendo esos segundos platos de carne y pescado o como... Tranquilamente, pero si cuando digo, por ejemplo, de segundo lentejas, es que ese plato de lentejas va a tener más proteínas que la carne. No está superado, tradicionalmente superado, pero nosotros tenemos, no está superado, sobre todo en España, pero en otros países no especialmente lejanos a nosotros, aparte que ya sabemos que la comida suele ser de menor empaque, de hecho le llaman almuerzo, ¿vale? Cuando puede ser de un mayor empaque o más parecido al nuestro, en muchos otros países, como pueda ser Francia o como pueda ser Portugal, que además son los más cercanos que tenemos, no tienen por qué considerar siempre el segundo. De hecho, en la mayor parte de estos países
no tienen primero y segundo, hacen un plato combinado. Y no siempre está en ese plato combinado la carne, el pescado o el huevo. Bueno, y el huevo, coincidirás conmigo, qué pocos segundos platos hay a día de hoy. En las comidas, sobre todo, quizás más en las cenas, a base de huevo. Carne y pescado sí, pero huevo, no sé, unos huevos al curry, no sé, es que no se me ocurre un segundo plato típico. Y luego, ¿cómo lo podemos solucionar? Yo lo tengo clarísimo. Diciéndole al camarero, ¿puedo tomar 2 primeros, por favor? Y ya está. Y te los ponen. Y además, incluso cuando estamos de menús, y dices, ¿cómo? Cuando vas a la carta y como si quieres tomarte 3 postres. Bueno, eso da igual, tú estás en tu... Pero cuando es menús cerrados, que tienes primeros, segundos y postres, le puedes decir, ¿puedo, por favor, tomar 2 primeros en vez de un primero y un segundo? Y normalmente la respuesta suele ser afirmativa. Esa es una forma. Sí, pero yo si le pongo un plato de lentejas de segundo a mis hijos, igual se me quedan alucinados, sí. Ya, y ese es un problema que tenemos también en los comedores escolares, y aquí le lanzo el guante a la casa que mencionabais antes, a la hora de la planificación de los menús en los centros escolares que gestiona. Tenemos que romper ese paradigma, porque precisamente, además, con la inclusión, o sea, manteniéndolo, estamos incorporando muchas carnes procesadas y muchos pescados procesados y muchas frituras. Y se podría tranquilamente servir una combinación de hidratos de carbono integrales, verdura, o sea, con verdura o verdura directamente, o una crema o una sopa, tal y cual, y de segundo un plato de lentejas, un plato de garbanzos, un plato de huevos, que están francamente, que brillan por su ausencia, de algunos menús he visto, y ganar en 2 cosas. 3, economía, porque normalmente suele ser más barato. 2, salud, porque normalmente ese tipo de alimentos suelen tener mejor perfil nutricional que los que tradicionalmente se ponen de segundo. Bueno, y 3, a lo mejor no lo sé si tanto, en la aceptabilidad por parte del público al que se destina. No lo sé, dices que tú a tus hijos les pones lentejas, pero bueno, esto es cuestión. Bueno, pues de segundo. Vale. Creo que se saldría ganando bastante. Y se cumplirían los estándares que se tienen precisamente marcados en la guía de comedores del Gobierno de Aragón. Se seguirían cumpliendo. Si nos dejan por tiempo, había una compañera aquí que quería hacer otra pregunta. Espera, que te oyen allí. Pasan sobre todo por Huesca y Teruel, que nos puedan escuchar. ¿Ya? ¿Así? ¿Tu opinión sobre las leches vegetales que están tan de moda ahora? Bueno, un inciso, no son leches, son bebidas vegetales. Precisamente una de las mayores perversiones que hay sigue siendo su propia nomenclatura a nivel popular, que se le sigue llamando leches. Si atendemos al Código Alimentario Español, leche solamente se puede atribuir al producto extraído por el ordeño de las hembras de mamíferos correctamente estabulados y para ese fin, o algo así. Y añade al final de la normativa el Código Alimentario, el Códex Alimentario. Solamente podrán definirse como leches o podrán llevar el término leche aquellos productos que se circunscriban a esta definición. Y de hecho, si vais ahora al supermercado o si las tenéis en vuestro frigorífico, veréis que en ninguna parte, si lo está haciendo bien, si no está incumpliendo la legislación, del envase pone la palabra leche. Pone bebida de avena, bebida de arroz, de soja, de almendras, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué opinión me merecen? Bueno, pues dependiendo de cuál sea su composición, porque aquí el abanico es inmenso, quiero decir, tienes bebidas más o menos ligeras en el sentido de que es ese extracto de ese vegetal más o menos inalterado y sin nada más, o bebidas en las que está ese extracto y además se le incorporan muchos otros ingredientes, fundamentalmente azúcar o sus derivados, jarabe de fructosa, miel, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista nutricional no tiene nada que ver con lo que es la leche. De entrada, fijémonos, uno es un producto animal y lo otro son todos productos vegetales, con lo cual si estamos ante 2 productos genuinos, es decir, que no tienen más ingredientes, esos azúcares, esos sabores, saborizantes, etcétera, etcétera, desde el punto de vista nutricional no tienen nada que ver. Y desde el punto de vista nutricional hay que decir que no son sustitutos los unos de los otros, porque se parecen tanto como una loncha de pan de molde a una loncha de jamón York. ¿Vale? Sí, tienen la misma forma, redonda, cuadrada, tal y cual, pero
Otra cosa es que circunstancialmente puedan ser sustituibles. Es decir, en el momento que yo me estoy tomando mi café con leche, me voy a tomar mi café con bebida de extractos vegetales. ¿Vale? Circunstancialmente, por las circunstancias, es aplicable. Se le llama leche, o se les suele atribuir la palabra leche, porque son blancas y líquidas, por esa similitud. Pero nutricionalmente no son equiparables. Si son mejores o peores, ¿qué es mejor? ¿Una rebanada de pan de molde o una rebanada de jamón de York? Es que como no son comparables, no te puedo decir cuál es mejor. Si me preguntas en qué circunstancias, frecuencia, cantidad, se las puede usar, yo te diría que exactamente igual que en el caso de la propia leche. Bueno, sin excederse, es un producto más que tenemos a nuestra disposición, no hay que evitarlo, sobre todo aquellos que tengan un perfil nutricional más adecuado. Las hay algunas con un perfil nutricional muy poco adecuado. Y usarlas como un alimento más, pero que nuestra fuente de hidratación sea el agua. ¿Que estás tomando diariamente 1 o 2 raciones junto con un café o con tal y cual? Yo no le veo mayor problema, a priori. Siempre y cuando el resto de tu alimentación esté más o menos equilibrado. Bueno, pues vamos a ir concluyendo. Yo tenía otra de leches, Juan, que a lo mejor es muy evidente, pero como tengo la duda, pues seguro que me la puedes aclarar. Leches enteras, desnatadas, semidesnatadas, no sé si es lo mismo, si tiene algo que ver. Hace unos años un médico me dijo leche desnatada. Lo que más sale ahora, lo que más sale en publicidad es la leche semidesnatada, que fue la que él hace 5 o 6 años me dijo, de esta, nada. Nada. Entonces, confusión. Leche entera, vale, desnatado, semidesnatado. Pues mira, y por terminar, si me permites, y ya sí vamos poniendo fin, salvo que hubiera algo muy urgente. Este fin de semana he hecho lo que recomendaba Patricia, focalizar. Y digo, bueno, como viene un experto nutricionista y no es difícil, es verdad, en prensa, sobre todo de fin de semana, atisbar noticias sobre temas relacionados, comillas, con nutrición. Leo lo siguiente y me lleva un alegrón, he de confesarlo. El jamón y el chorizo ayudan a prevenir el cáncer de colon, ¿vale? No es broma. Un periódico digital, bien, uno empieza a leer y dice que hay detrás, y leo textual, de siempre se ha dicho que el embutido y ciertas carnes rojas son enemigos para quienes desean mantener una dieta saludable, alejada de tumores, entre otras muchas dolencias. Sin embargo, esa premisa podría cambiar, y aquí ha empezado mi alegría. Digo, bueno, pues vamos bien, ¿no? Un estudio desarrollado por el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias demuestra que el consumo de cierto tipo de embutido, jamón y chorizo, contribuye a reducir la aparición del cáncer de colon y recto. Continúa la noticia. Estos son aún los preliminares que aún no ha tenido desarrollo en humanos. Estamos todavía, supongo, en esa fase previa de la posprevia, pero que en todo caso digo, bien, esto del placer, salud y a la vez salud, pues va unido, ¿no? Jamón y chorizo, no sé qué te parece. No sé. Soplo, es la pera, ¿eh? La pregunta. Vamos a ver varias cosas. Randall Hearst, ciudadano Kane. ¿Te suena, no? Maestro de las finanzas periodísticas. Tenía una máxima. No dejéis que la realidad os arruine un buen titular. ¿Vale? Eso es un buen titular. Un titular que llama y todo ese tipo de cosas. ¿Me habéis oído hablar a mí en algún momento de esta ponencia o presentación o decir o expresarmente en términos de ¿está demostrado que? No lo he dicho jamás. Más que nada por una serie de circunstancias, porque los estudios científicos, por muy elevados que sean, por mucha revisión de metaanálisis, por mucho metaanálisis de metaanálisis que sea ese estudio científico, que es el que más evidencia científica tiene, no demuestran nada. Apuntan, señalan, observan, pero demostrar. Demostrar solamente están demostradas lo que en ciencia se denominan leyes. La ley de la gravedad. Eso está demostrado. Y otra serie de cosas que insisto, se llaman leyes. Y esto no está ni muchísimo menos demostrado, máxime cuando además lo está haciendo en una población de animales. Curiosa paralelismo. Es decir, es muy frecuente por parte de los medios de comunicación extraer información sesgada. Ojo, incluso también de los organismos investigadores en ocasiones, universidades y todas estas cuestiones. Hablar en estos términos.
y sobre todo cuando lo están utilizando los animales para luego extrapolar lo que podría llegar a ser un comportamiento en animales. Lo que a día de hoy se dice con respecto al uso de si mal no recuerdo, de las carnes procesadas, de los embutidos y la grasa de las carnes en su relación a los distintos cánceres, y hay un documento, creo que lo tengo por ahí, pero bastante clarificador, si mal no recuerdo, es que influye negativamente en el riesgo de padecer cáncer de colon. Eso es lo que se tiene hoy como consolidado. Bueno, realmente es que probablemente aumente el riesgo. Y yo me quedo con ese mensaje. Eso también te digo que no va a hacer que deje de comer de vez en cuando jamón o chorizo, etcétera, etcétera. Y con respecto a la leche, no sé cuáles fueron los criterios de tu médico para decir que la semidesnatada ni tocar. No sé, no lo sé. Pero sin lugar a dudas has puesto el dedo en la llaga en uno de los conceptos que yo más incertidumbre tengo a día de hoy y en virtud de los últimos estudios que se han venido realizando, fundamentalmente además de revisión y metaanálisis al respecto de la grasa en la leche, de la grasa de los lácteos. Tradicionalmente, y además también acaba de publicar la Asociación Americana del Corazón, una de esas grandes instituciones que suelen hacer muy buenas recomendaciones a la población general, recomienda los lácteos desnatados, ¿vale? Sin embargo, es normal que no le haya dado todavía tiempo con la inercia que lleva. Recordemos, la Asociación Americana del Corazón fue la que en los años 70 nos dijo que los huevos ni tocarlos o como máximo 2 a la semana. Eso es lo que nos dijo la Asociación Americana del Corazón y que se desdijo hace 6 meses. Y dijo, de lo dicho en los 70 mejor nos olvidamos. Los huevos ya se pueden comer. Realmente no había datos en los 70 para decir lo que dijo del huevo y había aspectos muy contundentes para que se desdijera por lo menos a finales de los años 90. Ya ha terminado siendo ahora cuando lo ha terminado diciendo. Y siendo, insisto, que la Asociación Americana del Corazón para mí es una de esas instituciones que me merecen todo mi respeto y que suelo seguir y coincidir con ella en bastante. Lo de la leche, dice, lácteos sin grasa. Sin embargo, hay muchos estudios, varios estudios de bastante peso actualmente, que dicen que no lo tienen claro, hasta el punto de decir que incluso la grasa, los lácteos enteros, puedan llegar a ser beneficiosos para la salud. Lo que no sé, sinceramente, es por qué el paso intermedio, la semidesnatada, estaba tan mal vista a ojos de tú. Eso no lo sé. Y entonces, mi conclusión es, con la leche me preocupa poco, porque yo me tomo, como mucho, 2 vasos a la semana. Es decir, dentro de eso es el plato de la alimentación de Harvard que te dice, como mucho, 1 al día, pues ya está. Y sí, yo me la tomo desnatada. Perdón, semidesnatada. Sí, sí, sí. Y mis hijas también. Me pregunta un asistente si esta recomendación es para la población adulta y para la población infantil. Claro, para la población infantil, en la Asociación Americana del Corazón, en estas recomendaciones que precisamente leí ayer, no hace distingos. ¿Vale? Yo, sinceramente, dándole a los niños la cantidad de leche razonable, no embutiéndolos en lácteos, que es la tendencia actual que hay, a base de lácteos, yo, particularmente, si no hubiera otras contraindicaciones, yo le daría entera. Mi recomendación sería entera, sin problemas. ¿Por qué? Básicamente porque la leche desnatada, desde mi punto de vista, pero bueno, esto ya cada uno es mi punto de vista muy particular, y no como dietista nutricionista, sino como persona que come, es mala. Está mala. La leche desnatada está mala. Con lo cual, se puede comer en esas cantidades que hemos hablado antes, sin mayor problema, entera. Bueno, pues estamos ya 1/4 de hora fuera de tiempo. Muchas gracias, Juan, por tu magnífica intervención. Gracias a todos los asistentes en Zaragoza, en Huesca y los que estamos aquí en Zaragoza. Y mañana, pues a las 9:30, reanudamos la sesión de Semana Saludable. Gracias a todos. Muchas gracias.